Les doy la bienvenida a Vivas Libres y Sin Miedo. Soy Yadira Aedo y el día de hoy vamos a hablar del trabajo doméstico no remunerado. Comenzamos. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Ya no voy a correr porque juntas vamos a vencer. Vivas nos quiero libres sin miedo. Vivas nos quiero libres sin miedo. Vivas nos quiero libres sin miedo. Se dice que las mujeres tienen el don de la multitarea, pero ¿a qué costo? Desde la jornada laboral, el hogar las espera con una lista interminable de pendientes como el aseo, las compras, la cocina, los hijos y la atención de los padres, entre otros. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en México equivale a 8.4 billones de pesos. El 71.5% lo aportan las mujeres y el 28.5% los hombres. Si estas labores se pagaran, ellas percibirían 7,248 pesos mensuales. Ellos, 3,040 pesos, según datos del INEGI. Y aunque el trabajo doméstico representa una importante contribución a la economía familiar y el 26.3% del PIB nacional, sigue siendo invisible. Ya es tiempo de respetarlo, valorarlo y sobre todo de compartir las responsabilidades entre toda la familia, porque la igualdad se construye desde casa. Hoy, en Vivas Libres y Sin Miedo, nos visita Alex Trimmer, abogada laboral feminista interseccional, fundadora de LINE, Laboral Interseccional. Muchas gracias, Alex, por estar aquí. Me gustaría que nos cuentes o definas qué es el trabajo doméstico no remunerado. Muchas gracias a ustedes por hablar de estos temas y por invitarme. Cuando hablamos de trabajo doméstico, estamos contemplando un montón de actividades que hacemos, en realidad todas las personas, para el mantenimiento de nuestras casas, para el cuidado de las mismas, para cuestiones de limpieza y organización familiar. Pensar en trabajo doméstico es pensar en mantener limpio un espacio, en las tareas que a veces incluyen cuidado de personas, cuidado de infancias, de personas adultas mayores con discapacidad, el cómo nos vamos a organizar dentro de una estructura familiar con toda la diversidad que existe de familias para que funcionemos de la manera correcta. El poder mantener una casa, no importa cuál sea la configuración de la casa, implica un esfuerzo que realizan ciertas personas o que realizamos ciertas personas para que podamos operar de la manera más normal posible. Incluida la comida, ¿no? Por supuesto. El tema de alimentación la agenda propia, el manejo de agenda personal, de agenda familiar, la manera en la que vamos a distribuir las labores, también para efecto, por ejemplo, de no solamente el cuidado directo. A veces cuando pensamos en cuidado, pensamos en alguien que tiene algún padecimiento, una enfermedad y la atención que le tenemos que dar. Hablar de cuidado es un poquito más amplio. En temas de trabajo doméstico estaríamos hablando de cuándo le tengo que dar a la persona ciertos alimentos, si tengo que realizar algún tema de cuidado de padecimientos, la manera en la que la educación también se ve involucrada como en estos ámbitos. Literalmente es el trabajo que realizamos la gran mayoría de las mujeres en México y el apellido de no remunerado, que es precisamente el tema de este capítulo, pues viene muy a cuento porque son todas estas labores tan del día a día, tan normalizadas, que se ve como que no sería necesario, al menos así se ha visto a lo largo de la historia, que no sería necesario pagar porque se realicen, porque es algo que hacemos siempre. Una obligación de nosotras. Tal cual. Oye, cuéntanos cómo está ahorita el equilibrio, si es que hubiera un equilibrio entre hombres y mujeres respecto a este trabajo, o definitivamente todavía estamos muy, muy lejos. Muy lejos de que exista equilibrio.
El trabajo doméstico suele ser uno de los puntos principales cuando hablamos de los roles de género, ¿no? De esta división sexual del trabajo. A las mujeres siempre se nos han asignado este tipo de tareas porque histórica y socialmente alguien, no sé quién, decidió que teníamos que hacerlo nosotras, y la proporción es aplastante, de un 100% más o menos del trabajo doméstico que se realiza y que no es remunerado, 65%, 67% lo realizamos las mujeres y el resto se realiza por parte de otras personas, ¿no? Preponderantemente hombres. Pero la estadística ni siquiera es la más certera o la más apropiada porque a pesar de que hay esfuerzos de estadística y de generar datos al respecto, pues tampoco es que tengamos una visibilidad completa. Desde ahí empieza el problema del trabajo doméstico no remunerado, porque no hay una estadística absoluta que nos diga esto es lo que se está haciendo y estas son las personas que lo realizan. Es información que todavía tenemos muy estigmatizada socialmente, que nos cuesta reconocer y que inclusive para las personas, las mujeres que lo realizamos, pues no es tan sencillo hablar de esto para que la estadística refleje la realidad. ¿Y crees que sea porque no contabilizamos cuánto representa ese trabajo económicamente? ¿Tienes una idea más o menos? Fíjate que el INEGI ha creado varias encuestas a partir de las cuales ha llegado a información pues más o menos certera sobre este tema. Una de las principales, la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, junto con la ENDIRE, la Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en los Hogares, tiene como consecuencia o como estadística que más o menos representa un 26-30% del Producto Interno Bruto las labores de trabajo no remunerado. Estamos hablando de, conforme a datos del año pasado, algo así como 8 billones de pesos. Es lo que representan las labores de trabajo doméstico y que evidentemente no son remuneradas de forma directa, ¿no? O sea, no significa que no cuesten o que no valgan, sino que no son entregadas precisamente estas cantidades a quienes realizan este tipo de trabajos. Oye, ¿y cuál es la violencia que se vive en las mujeres que se dedican al trabajo doméstico y que no es remunerado? Lo primero es que es invisible, ¿no? O sea, que siempre escuchamos estas frases perfectamente normalizadas en el contexto social donde es que ella no trabaja, se dedica al hogar, no, es ama de casa. Sí. Y estos motes, estas formas de nombrar el trabajo doméstico suelen invisibilizar la carga que representan. Cuando, empezando por la palabra trabajo, implican un esfuerzo físico, tiempo que se le dedica a este tipo de labores. Psicológico también. Por supuesto, ¿no? es una carga literalmente que llevan encima muchas personas. Y el hecho de que no se remuneren económicamente deja en una situación de completa vulnerabilidad a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque a pesar de que están dedicando todo este tiempo, todo este esfuerzo a la realización de este tipo de trabajos, no hay una contraprestación económica que les permita obtener libertad financiera, que les genere alguna clase de protección en temas de seguridad social, que siquiera las coloque en un punto de equilibrio respecto de su propia persona. Un tema de autocuidado queda completamente fuera porque no se obtienen los medios económicos para ello. Oye, ¿y crees que las mujeres ya detectamos este tipo de violencia? Me parece que sí, pero no lo suficiente. Okay. Sí veo un cambio importante en nuestra sociedad, inclusive dentro de nuestro propio país. Empieza cada vez a existir un poquito más de conciencia, pero seguimos lejos de que tengamos en absoluto idea de que esto es trabajo, se debe remunerar y el que no suceda es violencia. Vamos a tener que hacer una pausa, por favor, acompáñanos. Y ustedes también, porque regresando, vamos a escuchar más voces sobre lo que tienen que opinar de este tema, el trabajo doméstico no remunerado. El 70% de las mujeres refugiadas han experimentado algún tipo de violencia de género. 6 de cada 10 mujeres migrantes que atraviesan México pueden ser víctimas de agresiones sexuales. Y al llegar a su destino, lejos de terminar esta pesadilla, tienen que enfrentarse a condiciones laborales abusivas, discriminación y acoso sexual en el trabajo. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos.
Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Cuando las chicas se embarazan y salen de la escuela, es como una cosa bastante cotidiana. Ellas tienen pocos talentos adquiridos a lo largo de su historia de vida. Supongamos que la chica y el chico son los dos súper responsables, van a seguir juntos, etcétera, etcétera. Pero las historias de vida de lo que aprendieron en casa son distintas. Él va a aprender oficios, que la plomería, que la electricidad, que el taller, etcétera, etcétera. Entonces, cuando salen de la escuela, los dos salen de la escuela para atender la familia o a la criatura que viene, ella se va al trabajo doméstico, gana evidentemente muchos menos pesos que él, y él se va a gestionar un trabajo en un oficio. Él tiene una oportunidad de conseguir 2, 3, hasta 4 veces más recursos que ella. Es decir, el abandono escolar por el tema de un embarazo genera esto. Las mujeres con la maternidad empiezan a hacer dobles o triples jornadas laborales. Los hombres en estos estigmas y en estas dinámicas culturales, los hombres no. Entonces una mujer se embaraza y deja de estudiar, posterga sus estudios, posterga la licenciatura, el posgrado, y un día dice no puedo, voy a dejar que crezcan, y cuando crecen ella ya no tiene mucha energía para hacer el posgrado, y entonces tenemos, y eso no lo digo yo, lo dice la estadística, hombres con doctorado, hay más hombres con doctorado que mujeres, hay más hombres con maestría que mujeres, y digo, si nos vamos a los datos del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de hoy, la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación y Humanidades, nos damos cuenta que hay más hombres en el Sistema Nacional de Investigadores que mujeres, y hay más hombres SNI 2 y 3, y mujeres hay más en candidatura y en nivel 1, ¿no? Que son los primeros niveles. 71.5 según datos del INEGI para el 2024, ¿no? Es lo que sostienen o lo que sostenemos las mujeres, ¿no? En los cuidados y trabajo doméstico. Y esta parte podría verse como, bueno, pero es parte de la sociedad, ¿no? O sea, y está bien, pues se quedan en casa y lo hacen, pero ¿qué pasa cuando además no solo te quedas en casa a trabajar? El trabajo en el hogar es, puedo decirlo tanto por experiencia vivencial como por estudios, es todavía más absorbente, porque cuando hay una vinculación que tiene que ver con el cuidado, el cariño, tu deber ser, también se lleva una carga psicológica. También conlleva esta parte del estigma, ¿no? Esta de la mujer sabia edifica su casa. Oye, entonces, ¿qué pasa cuando hay políticas públicas que apuestan a que para que las cosas vuelvan, ¿no? Que no haya violencia, que los jóvenes no tengan adicciones? Deberíamos volver al esquema donde mamá está en casa revisando, porque si falló es porque algo no hizo mamá. Y en el caso de muchas de las chicas que son trabajadoras domésticas, casi todas tienen o una historia muy parecida a esta, o una historia de pobreza, es decir, falta de oportunidades, falta de acceso a la escuela y falta de una escuela incluso cercana a su domicilio, a su casa, ¿no? ¿Qué hacen que esto suceda? Entonces terminan en el trabajo doméstico, evidentemente mal pagado y evidentemente con cargas laborales a veces hasta insensatas, de más de 10, 12 horas de trabajo, porque hay en lugares o en casas donde trabajan casi en esclavitud perpetua porque les dan de comer y les dan un cuarto donde dormir. ¿Cuál ha sido el tema? Pues que las mujeres, si bien salimos al espacio público, yo creo que el gran problema es que los varones no le han entrado al espacio privado, ¿no? Al espacio íntimo doméstico, al cuidado de los hijos, a la paternidad, etcétera. Entonces creo que también un camino, ¿no? que podemos seguir explorando en el feminismo, pues es, o más bien cuestionando, es ¿no? Creo que también le toca a los varones empezar a tomar las riendas del tema, porque pues tampoco dirían a las compañeras, les vamos a hacer el trabajo, ¿verdad? Solamente si llamamos la atención
sobre su entrada al espacio íntimo doméstico y al trabajo de reproducción de la vida que ha estado en nosotras, que ha sido invalidado, porque se considera no trabajo, aunque las señoras amas de casa son las primeras que se levantan, las últimas que se duermen, las últimas que comen, y bueno, jornadas extenuantes, y cuando les digo hagamos la cuenta, ¿cuánto les cobrarían por hacer la comida, por planchar, por limpiar? Hace algunos años era así como un gran avance gubernamental porque existía este programa de las guarderías, ¿no? para madres trabajadoras. Y la verdad es que se leía muy bien, pero cuando revisabas era, oye, un momento, la única manera en la que puede haber padres que usen el servicio de guarderías era que fueran viudos o que tuvieran la custodia de los hijos. Entonces, no era si no tenían una mujer que lo hicieran, entonces sí podían hacer uso de las guarderías. Y era una manera del Estado de decir, porque le estamos ayudando a las mujeres porque ese era su trabajo, no una concepción en la que es un derecho de las personas trabajadoras para poder cumplir con sus obligaciones laborales y con sus obligaciones en el ámbito familiar. Creo que tiene que ver con esta violencia cultural, que no le hemos centrado tanto. Es decir, si bien las leyes y algunos programas están atendiendo la parte estructural, creo que nos falta adentrarnos a la parte cultural, que tiene que ver con estigmas. Porque aunque tengas las leyes, aunque tengas los permisos de paternidades, o no se toman o se toman para estar en el sillón viendo la tele, cuidando al niño mientras ella está limpiando la casa. Es decir, seguimos reproduciendo estos roles, estos estigmas, estas formas en las que hemos construido la feminidad y la masculinidad, y entonces se desnaturalizan los discursos. Es decir, sí, yo soy un muy buen padre porque le ayudo a planchar y a barrer y a trapear, pero pues dicen compañeras, eso es ser una persona funcional, o sea, ¿no? Entonces creo que la gran barrera que tenemos hoy en día es justamente con respecto, yo diría a todo, incluida la maternidad, es que las masculinidades se planteen desde un lugar mucho más crítico, ¿no? Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Feminismo en la red. Llegué a vivir aquí a Monterrey en el 2008 y me tocó el incremento de la violencia. Vimos lo que es el miedo y cómo puede aislarte de tus vecinas, de tus vecinos, porque el miedo te hace encerrarte. En esos momentos pues tú ves el futuro muy, muy oscuro, ¿no? Y no sabes si puede haber algo bello después de eso, y aquí está. Cultivar el vínculo, arte y prevención de la violencia feminicida. Recupera las voces de artistas y promotores culturales en la zona metropolitana de Monterrey. Esto como parte de una estrategia para prevenir la violencia feminicida a nivel comunitario. La violencia feminicida se puede prevenir. Híjola, pues en mi caso, mi esposo sí contribuye al quehacer doméstico, o sea, está dividido. Uno hace una cosa y yo hago otra cosa, y los dos en parejo contribuimos también en las tareas de mis hijas y así sucesivamente. Creo que es una cuestión de educación y de cultura. Nosotros como mujeres no nos damos cuenta, pero sí tenemos como ese chip, ¿no? De que las cosas las tenemos que resolver, ¿no? Y a lo mejor para los hombres no hay ese peso de responsabilidad, ¿no? Como que tienen otro chip en donde yo solo proveo y lo demás no es como tan importante, ¿no? Pues llegar y te tocan los trastes o a mí la trapeada, o sea, repartirse qué hacer, y tanto con los hijos igual con las tareas. Es parte cultural, pero esa parte cultural también depende mucho de cada familia. Yo creo que la parte
de nosotras como mujeres también debemos de incluir a nuestros hijos principalmente y pues a nuestro esposo para las labores domésticas. Ya regresamos para seguir hablando con Alex. Alex, gracias. ¿Y nos podrías decir cómo crees que se pueda valorar este trabajo doméstico no remunerado? Que a lo mejor no se va a recibir ese dinero, pero que sí sea valorado y no sea invisible. Lo primero sería justo hacer consciente que implica un esfuerzo, que es tiempo que se le dedican a este tipo de labores. Mucho se ha hablado de estas dobles o triples jornadas que realizamos muchas mujeres, porque el día de hoy, en nuestra actualidad, no es que exista mujeres que solo se dediquen a este tipo de trabajo. De hecho, la configuración normal de las familias y por un contexto económico necesariamente nos involucra en trabajos remunerados, muy probablemente trabajos informales o trabajos que no alcanzan a cubrir con las necesidades básicas que tendrían que otorgarse a una persona trabajadora, sí, para que pueda ser compatible con esta segunda o tercera jornada de labores domésticas, de labores de cuidados. Entonces, lo primero es volverlo visible. No puede existir una remuneración si no hay una visibilización correcta. Segundo, está el tema de valorarlo. Saber que todos esos esfuerzos representan efectivamente un trabajo. Que al interior de las familias se ha reconocido este esfuerzo, que se le ponga la atención debida y que también pues, el Estado tome un papel activo en la valoración de estos temas. Que no nada más hagamos esfuerzos estadísticos para poner ahí una gráfica de cuánto representa a nivel del Producto Interno Bruto o cuánto es lo que representaría en dinero específicamente. El año pasado, con datos del INEGI, se dijo que más o menos este trabajo representa, para efecto de las mujeres, alrededor de 85, 87 mil pesos anuales. Okay. Y suena quizás poco, sí, considerando pues, que estamos hablando de un año completo, pero es de cualquier manera dinero que no se está recibiendo y que probablemente las familias tampoco tengan cómo desembolsar. Entonces, el papel que tendría que tomar aquí el Estado sería precisamente el de reconocer que existe esta diferencia o esta deficiencia en cuanto al pago y crear un mecanismo para que, no obstante no se reciba de la mano de la familia ese dinero, el Estado sí pueda proteger a las personas que realizamos este tipo de labores y compensar de alguna manera el tiempo que se está dedicando a ellas. Porque además creo que también cada vez hay más mujeres que trabajamos afuera, como decías, con un trabajo remunerado, pero también llegamos a casa y tenemos que seguir trabajando en este trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Entonces, el trabajo se ha duplicado o triplicado. De hecho, uno de los datos críticos de la pandemia fue precisamente que el mandarnos al confinamiento y empezar a trabajar de manera remota en muchos sectores de la industria y demás, puso de manifiesto que estábamos realizando 2 o 3 jornadas al mismo tiempo. Sí. Fue como si de repente esta separación que parecía sencilla porque tienes tus horas de trabajo y después las horas del cuidado y las horas de atención en el hogar, se volvieron como un sándwich, todo estuvo al mismo tiempo. Claro. Y entonces fue mucho más visible tanto para las empresas, las organizaciones, como inclusive para las propias familias, que se estaban realizando todos estos esfuerzos y que no estaban siendo reconocidos. Que precisamente somos las mujeres quienes en esta estereotipo y roles de género seguimos haciéndonos cargo de todos estos trabajos y que inclusive si nos extendemos un poquito y si llevamos también la conversación para allá, el hecho de que muchas personas trabajadoras del hogar, que son quienes realizan estas labores y sí reciban una remuneración, configuran precisamente uno de los espacios más vulnerables de nuestra sociedad, porque el trabajo está visto como algo que tendríamos que hacer naturalmente. Entonces, cuando alguna por ahí se atreve a decir voy a cobrar por realizar este trabajo y engrosa las filas de trabajadoras del hogar, entonces se une a uno de los sectores más violentados, con peores pagas, sin seguridad social, reflejando cómo a pesar de sí recibir una contraprestación económica, no es la justa, sigue siendo injusto y sigue siendo visto como si estuviéramos rompiendo con el sistema por cobrar por algo que todas las mujeres hacíamos ya de gratis. Oye, ¿y sucede lo mismo con respecto a los cuidados? Porque mencionabas también que las mujeres, muchas mujeres, tienen que cuidar no nada más a los hijos, sino a veces también familiares enfermos o con alguna discapacidad. Por supuesto, van estrictamente de la mano, ¿no? Las labores de cuidados y las labores de trabajo doméstico, porque
son precisamente estos roles que a lo largo de la historia de la humanidad nos han sido asignados a las mujeres y que por alguna razón alguien dijo que teníamos, inclusive a nivel físico, biológico, psicológico, habilidades específicas para realizar este tipo de trabajos. Es parte de lo que pensaríamos que realiza, por ejemplo, una mamá, ¿no? La idea estereotípica de una mamá implica hacerse cargo de la limpieza del hogar, pero también de la comida, de atender a las personas que puedan estar enfermas o que sean infancias, adolescencias. De educar. De educar. Y son estereotipos que seguimos manteniendo en nuestros días porque inclusive se van hasta el mundo laboral, digamos, formal. Cuando analizamos industrias que tienen que ver con cuidados, siempre pensamos que son industrias con porcentajes de mujeres mucho más alto. Tú piensa en un tema de enfermería. Si tú hablas de enfermería, el 99% de las personas van a asumir que se trata de un trabajo de mujeres. Sí, labores de educación, mujeres. Labores de limpieza, mujeres. Porque seguimos teniendo esta idea de que el rol de las mujeres es precisamente el de cuidar, es el de atender, es el de limpiar. Son estas labores propias del espacio privado, en tanto que sobre todo a los hombres se les ha permitido estar en este espacio mucho más público, haciéndose cargo de direcciones, de cuestiones financieras, de espacios un poco más de poder, mucho más visibles. Pues muchísimo que trabajar todavía, pero algún mensaje que quieras dar porque ya nos tenemos que ir. Pues simplemente cerraría con invitar a todas las personas a que reconozcamos que el trabajo doméstico es trabajo, que celebremos precisamente el que se haga cargo de estas labores con empatía, con amor definitivamente, pero que no normalicemos el que no se remunere, que le demos un peso real a este tipo de esfuerzos, a este tipo de trabajos y que encontremos los caminos no solo para hacerlo visible, sino para efectivamente dar algo a las personas que lo realizan por todo el esfuerzo que dedican a ello. Muchas gracias por venir, Alix, y visibilizar este tema. Nos vemos en el siguiente capítulo. Tenemos mucho que trabajar. Y recuerden, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque vivas nos quiere sin miedo, así vivas sin miedo de ser. Vivas nos quiero, libres sin miedo.